mi corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Hazme de nuevo, te lo pido. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Amén. Bueno, si llegamos a lugar a nuestro pastor en esta tarde. Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes y que doy gracias a Dios que han venido hoy en la tarde. Tenemos dos visitantes. Ya las conocemos. Ok, Ariana y Carlito. Ok, ya están acá. Ok, gracias, estamos orando por ustedes. Ok, amén, me da gusto verlos. Entonces, aprovechemos bien el tiempo, tenemos 3 temas y vamos a Filipenses capítulo 1, vamos a leer los versículos del 3 al 6, por favor. Si fuera tan amable, lo vamos a volver a leer nuevamente, pero esto es, ya entramos a nuestro tema, solo vamos a especificar un poquito, por favor, si fuera tan amable. ¿Están todos? Amén. Bueno, la palabra del Señor dice así, desde el versículo 1:3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias, Señor, por todo lo que usted provee, gracias por lo que nos da, pidiéndole en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, Señor, que preparemos nuestros corazones, confesando nuestras faltas, espíritu, alma y cuerpo, confesándole delante de su presencia, arrepintiéndonos, Señor, genuinamente, y limpiándonos con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos a tener una comprensión, Señor, respecto a lo que es nuestra mente, precisamente, Señor, y que sobre todo siempre pongamos defensa al Evangelio, pero que dejemos que la palabra viva nos transforme, Señor. Y gracias por estos ejemplos que usted nos da a través también de las Escrituras. Que sea el Espíritu Santo enseñándonos, quita todo perturbación aquí en el templo, Señor, y que podamos concentrarnos en su santa y bendita palabra. Todo eso se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre damos la honra y la gloria, y todos unidos decimos amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, esta mañana terminamos que cada uno tiene que tener la actitud de la mente sencilla, en lugar de quejarse a través de las circunstancias, porque sabe que las circunstancias son difíciles, pero al final, si estamos con esa mente sencilla, va a fortalecer la comunión del Evangelio. Entonces esta mañana les dije yo que hablamos nosotros y tuvimos como texto bíblico esta mañana. Pablo usa 3 pensamientos, 3 actitudes de pensamientos, y todo esto pues naturalmente lo leímos desde Filipenses 1 del 1 al 11, y que describen la verdadera comunión cristiana. Entonces yo les di 3 a ustedes, os tengo en mi mente, dice Pablo, os tengo en mi corazón y os tengo en mis oraciones, es lo que dice Pablo.
Entonces vamos a principiar con lo que corresponde, os tengo en mi mente, de lo que acabamos de leer, que es precisamente nuestro texto bíblico para esta tarde, capítulo 1 de Filipenses del 3 al 6, que ya lo leímos. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Principiemos con una pregunta al respecto. ¿No os sorprende o no es sorprendente, podríamos decir, que Pablo está pensando en otros en lugar de pensar en sí mismo? La vez pasada lo decía y lo voy a volver a repetir. Si nos pasa una tragedia, lo primero que hacemos nosotros es pensar en sí mismo, especialmente en esta situación, ¿verdad? Que muchas veces las circunstancias, nosotros no las pedimos, las circunstancias aparecen de la noche a la mañana. Pero acá hay algo muy importante, que tenemos que ver el carácter, la actitud que tiene Pablo. Pablo no se queja, sino que lo primero que viene, y eso le causa a él gozo en su corazón, que sabía que sus hermanos en Filipos, al nomás saber de todas estas circunstancias en las cuales él se encontraba, iba a ser, para ellos iban a entrar en oración, y para él iba a ser de beneficio, en el sentido de que él se iba a gozar. Entonces, primeramente, el pensamiento, y a veces sigo yo pensando, es que no importa qué situación, es primero que tenemos que pensar es en Cristo. Segundo, en los hermanos fieles. Entonces, a la vez pasada hablé yo al respecto de eso, que muchas gentes agradecen, y a lo menos yo agradezco cuando estoy en las mentes de mis hermanos. Es decir, que una llamada llena mi corazón. Solo con que digan, hola hermano, ¿cómo estás? Solo únicamente llamaba para ver cómo estás. Eso significa mucho para uno como cristiano, decir, hey, estoy en la mente de mi hermano, no importa las circunstancias que había en que te encuentres. Eso da gozo, en lugar de dar tristeza, da gozo. A veces nos encontramos en los hospitales y ya llegan hermanos a vernos o llaman hermanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? O en diferentes circunstancias. A veces hay gente que no conoce uno y ahí en los hospitales las encuentra uno y se goza de que uno participe con ellos, hablar de Cristo, platicar, y todo eso viene al corazón de ambos, es paz y tranquilidad. Y yo realmente ganar una alma me da gozo, me alegra. O abrir puertas, hablar de Cristo. Pero aquí lo que está diciendo es que desde el 3 al 6 dice prácticamente el 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. No sé si escuchó eso. Doy gracias a Dios siempre que me recuerdo de vosotros. Y el 4 dice, siempre en todas mis oraciones. Dice, siempre en todas mis oraciones. Rogando, ¿pero en qué forma? Con gozo por todos vosotros. Eso es lo que le está diciendo a Filipenses. Entonces, no es sorprendente que Pablo, y era lo que le estaba diciendo, que estando en el estado en que está, en ese lugar, de pensar no en sí mismo, sino está pensando en este momento en escribir una carta a los hermanos en Filipenses. Mientras naturalmente él esperaba el juicio en Roma, la mente de Pablo se tornaba hacia los creyentes en Filipos, y cada recuerdo
de lo que habían hecho los hermanos le traía gozo. No sé si me explico. A veces platico yo con, antes de cuando yo principiaba en las cosas del Evangelio. Acababa de recibir a Cristo, tenía 2 o 3 meses, pero como muchos se alegraban de ver a ciertos pastores, a ciertos misioneros, se alegraba su corazón. Y todo esto es de vital importancia. Entonces, Pablo esperaba un juicio, pero él tornaba el recuerdo a Filipos para que él trajera gozo. Naturalmente, Pablo podría haber sentido gran dolor al recordar las cosas que recuerda que hablamos de las cosas que le sucedieron en Filipos. Y eso lo pudimos ver ahí salteadito porque ya lo vimos, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 16. Todo un recordatorio porque esto ya lo vimos. ¿Se recuerdan que Timoteo acompaña a Pablo y a Silas? ¿Se recuerdan de eso? Amén. En el capítulo 16. Y naturalmente él llega a Derbe, a Listra, y dice ahí en el 16:1 que había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer naturalmente judía, creyente, pero de padre griego. Bueno, todos daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Pero la situación no llegó hasta ahí. Pablo, pues naturalmente quiso que fuese con él. Y realmente lo que hizo, como era, ya leímos de madre judía y padre griego, lo que hizo fue que lo circuncidó, y quiere verlo así. Dice por causa de los judíos, ¿verdad? Porque todos sabían que su padre era griego. Y así sucesivamente para que no hubiera problemas. Pero ya en el capítulo 6 vemos nosotros que él empieza a tener una visión y el Espíritu Santo empieza a hablarle a él. Y él quería prácticamente venirse atravesando Frigia, el 6, y la provincia de Galacia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y así sucesivamente, hasta que llegaron por un momento, en el 10 dice que vieron la visión, él vio la visión enseguida y procuraron partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio, ese era el propósito. Pero ya cuando llegan a Filipos, la cuestión se turna a los sucesos y las cosas que a Pablo ya le suceden. Entonces, ya en Filipos vemos nosotros que él prácticamente en un día de reposo salieron allá a la puerta junto a un río, dice, donde salían a hacerse la oración, pero se sentaron hablando con algunas mujeres, y entre ellos había una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba esa mujer? Lidia, vendedora de púrpura. Y ella recibió al Señor y su casa también. Pero aconteció, dice que, ellos yendo por ahí, gozándose, apareció una muchacha que tenía espíritu de adivinación y era ganancia para sus ¿cómo se llama? Sus jefes, sus amos, si quiere verlo así. Y esto naturalmente causó un problema bastante grande. Y totalmente que, ya saben ustedes, esto la mujer lo repetía por varios días, pero llegó un momento en que se complicaron las cosas. Y pusieron cosas falsas, este hombre está hablando cosas que nosotros no nos es lícito, y empezaron a hablar un montón, me refiero a los dueños, porque su ganancia había acabado, pero en total no metieron preso.
Y eso ya lo vimos nosotros. ¿Qué sucedió en la prisión? Bueno, ya saben ustedes que Pablo, él oraba y él cantaba himnos. Y todo eso fue oído por tanto las guardias que había y también por los presos. Pero hubo un gran terremoto y ya sabe lo que sucedió. El jefe te iba a quitar la vida. Y al mismo tiempo, entonces Pablo le dice que no se la quite. Entonces, él sacándolos, dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos no perdieron tiempo. ¿Por qué razón? Porque ellos, a través de los himnos, así como cantamos acá, las niñas vienen a cantar. Pero si un cantante no canta con el corazón, va a cantar mal. No sé si me explico. Porque la música sí tiene sentimiento, pero nosotros estamos cantando para la honra y la gloria de Dios. Entonces debemos cantar con ese sentimiento. Dice, estamos ahorita, leímos el amor. Entonces, Él me ama a mí y Él te ama a ti. Pero cuando la cantamos con amor, transmitimos. Cuando estamos cantando a las demás personas. No sé si me explico. Y los que tocan, naturalmente. Pablo no tenía bocinas, no tenía micrófono, sino que ellos escucharon esos himnos con mucho amor, glorificando a Dios, y máximo en la oración. Entonces, ¿por qué sucedió eso? ¿Alguien me puede decir por qué sucedió esto? ¿Por qué cantó él? ¿Y por qué él oró? Porque él lo necesitaba para él. Pero al mismo tiempo, escúcheme esto con cuidado, estaba removiendo la tierra. ¿Y qué representa la tierra? ¿Qué representa la tierra ahí? Los corazones. Estaba haciendo impacto en la tierra. Estaba removiendo los corazones para que la palabra del Señor entrara en ellos. Así que Pablo no se estaba quejando, Pablo no estaba llorando. Pablo decía: ¿por qué a mi Señor si yo te sirvo? He oído muchos cristianos que dicen: yo soy bueno, yo me porto bien con Dios, ¿por qué me está pasando esta tragedia a mí? Y una tras otra. Y otras personas que no son salvas dicen: bueno, si hay un Dios poderoso, ¿por qué matan a tantos niños? ¿Por qué suceden todas estas cuestiones? La respuesta está en la Biblia, naturalmente. Pero estos que piensan así, lo que quieren son respuestas fáciles, pero no dejan su pecado. Pero Pablo, el vivir, ¿qué era? Cristo. Pablo no tenía ningún temor, porque Pablo sabía exactamente para dónde iba el día en que muriera. Y él mismo dice: no sé qué escoger. Porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea que había gozo en las dos. Pero para pensar eso, cuando ya pensamos eso, hay bendición porque sabemos para dónde vamos. Es muy triste, pues cuando nos acercamos a la muerte, estamos pensando cómo nos salvamos hasta nosotros mismos. Y a veces es tanta las consecuencias, las circunstancias, que hasta de Dios nos olvidamos. Y pedimos en nuestra forma de orar incorrecta. Y no me digan que no, porque tarde o temprano cada uno de nosotros, de los que estamos acá y los que están oyendo, va a pasar circunstancias bastante difíciles en su vida. Tal vez varias. Pero ¿cómo oramos nosotros?
Pablo sabía perfectamente que lo habían metido a la cárcel, injustamente. Y Pablo nos dijo, hey, en ese momento cuando lo metieron, trató. Pero Dios estaba a cargo. Entonces, el plan, ¿qué era el plan de Dios? ¿Era el plan de Dios de este siervo llevarlo a la cárcel o no? ¿Qué piensa usted? Era un siervo grande, no era cualquier siervo. ¿Por qué Dios permitió que lo llevaran a la cárcel? Así porque tú estás pensando en ti. Pero si estuvieras andando, caminando en Cristo, como dice, el vivir para mí es Cristo, si tu vivir fuera Cristo, entendieras cuál es la voluntad de Dios. No sé si me explico. Y ni siquiera te preguntarías por qué a mí. No sé si me explico. A veces yo he visto a un madre con sus hijos, aman a sus hijos, aman tanto a sus hijos, que se olvidan de Dios. Aman tanto a sus hijos que se olvidan que Dios es primero. Ay, ¿cómo le va a pasar a mi hijo esto? Imposible, es mi hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Dios nos pone a prueba, tenemos que estar listos para todo. Por eso es que debemos de aprender para dónde vamos. Vamos a ir a la muerte. Leímos ahí no está aquí, pero ahí se recuerdan en el 11 que leímos nosotros, y eso no entendemos este versículo al respecto, pero quédense ahí, ¿ok? Pero esto ya lo leímos, ¿ok? Para que no se pierda. Pero dice claramente, lo leímos esta mañana y dice, lo perdí, pero lo que está diciendo en pocas palabras es que dice, porque Dios me es testigo, cómo os amo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles, llenos, dice, llenos para el día de Jesucristo, llenos de fruto, dice, de frutos de justicia, que por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza, ¿de quién va a ser? De Dios. Entonces a cada uno de nosotros debemos de entender de que prácticamente nosotros debemos pensar, no en nosotros mismos, porque todo esto vamos a tener ciertos problemas si estamos pensando en nosotros mismos. Porque cuando pensamos en nosotros mismos, lo que estamos haciendo es que nos estamos alejando de Dios y estamos negando el plan de Dios. Dios quiere que todo esto abunde en cada uno de nosotros, y Él en su plan nos lo dice a nosotros claramente, que Él quiere que nosotros tengamos una mente ya habituada para poder nosotros caminar en Cristo Jesús. Entonces Pablo sabía que tenía que ser la voluntad de Dios, no la de él. Y todo lo que él quería estaba bien, pero Pablo, escuche la palabra, dice, si tengo que morir, yo sé para dónde voy.
Y yo sé que para mí es ganancia, pero muchos no quieren morir, porque saben que no va a ser tan buena ganancia, por la forma en que han caminado, porque no han caminado con Cristo. Tienen temor de la muerte. Dios nos prepara para que cuando lleguemos a ese día, puede ser un joven de mediana edad o un viejito, pero si ha caminado con Cristo sabe perfectamente para dónde va, porque nadie va a quedar vivo. Nadie. La muerte siempre puede estar a la esquina, aunque el doctor te diga que está perfectamente bien. Todos tenemos una cita. Entonces, también dice claramente, él dice que tenemos que sufrir por Cristo. Nuestro sufrimiento, como Cristo padeció. Y eso es que muchas veces no muchos entienden eso. Lo primero que dice, quítame lo que a mí me estorba. Entonces yo lo que busco es mi propia voluntad. Pablo no buscaba eso. Entonces, viendo esto, Pablo lo dijo claramente. Hizo los cantos, hizo la oración. Sabía que tenía que padecer por Cristo. Y ellos, cuando el capitán de la guardia, por decirlo así, cuando preguntó qué debía de hacer, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, pon tu fe en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces ya saben ustedes el proceso, todo lo sacó, las heridas y todo, le hablaron a la casa y todo, y ya por último lo soltaron porque no encontraron absolutamente nada en este capítulo 16. Pablo podía haber sentido gran dolor al recordar las cosas que le sucedieron ahí en Filipo. Pero Pablo lo que pasaba era que sentía gozo. Él sentía gozo. Entonces, nosotros queremos tener esa paz y tranquilidad, esa mente sencilla, pero el problema más grande que tenemos es que no queremos sufrir por Cristo. Siempre miramos nuestros propios intereses. Y eso prácticamente nos lleva a algo que no es la voluntad de Dios. Fue arrestado ilegalmente, fue golpeado, puesto en el cepo, humillado ante la gente, pero aún esas remembranzas, o sea, cuando yo digo remembranzas, esos recuerdos, le trajeron gozo a Pablo, que fue a través de su sufrimiento, que el carcelero, naturalmente, y no solo él, sino que su familia encontró a Cristo. Entonces tenemos un hecho acá que nos está enseñando. Nosotros venimos de un mal hábito que nos gusta pedir, y por eso es que buscábamos anteriormente personas que nos dijeran cosas buenas, que nos dijeran, no, tú estás bien. Tú quisieras que cada vez que vas con el doctor te digan, no, usted tiene una excelente salud. Y si usted no tiene una salud buena, viene con el pico bajo. ¿Qué pasa? ¿Qué perdió? Su gozo. Yo no sé cuántos estamos aquí enfermos, pero ¿le ha dado gracias a Dios por la enfermedad? No importa qué enfermedad tengas. ¿Le ha dado gracias a Dios por la enfermedad? Y si tú estás sano, yo te garantizo que no todo el tiempo vas a estar sano. Eso sí te lo garantizo. No todo el tiempo vas a decir que vas a estar sano. Porque algunos ya empiezan desde los 18 años, 20 años, y si quiere ver desde dónde empiezan algunos, vaya ahí a San Lucas Hospital.
Y hay niños que ya tienen cáncer desde pequeños. Las madres como sufren. Entonces, ¿has dado gracias a Dios? Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias por la diabetes. Pero estoy mejor que otros. Por eso doy gracias. Algunos están con insulina. Otros ya están amputados. Las manos, los pies. Por no cuidarse, por negligencia. Entonces la misma Biblia me dice que tengo que cuidar mi cuerpo. Pero ¿por qué la diabetes? Por descuidos que tenés anteriormente. Ahora me doy cuenta que aquellos chocolates ricos, aquellos dulces que me gustaban, esos son los que me están perjudicando. Decía, todo aquello que yo sentía, me gocé, claro que me gocé, pero estoy pagando las consecuencias del azúcar. Aquellas sodas, aquella Coca-Cola que me tomaba. La Coca-Cola tiene 39, 36, casi 40 de azúcar. La Sprite, los Snickers, ¿te gustan? Sí, soy joven, sí, pues coma, empieza a deteriorar tu cuerpo ya desde ahorita, come bastante. Hay muchas cosas que el azúcar nos hace pedazos a nosotros. Pero dices, si lo hubiera sabido, no, alguien que te lo dijera. Pero tú quieres eso, ahí está. O sea que ahorita si tienes una pequeña enfermedad del azúcar, se puede agravar. Entonces no estás muy bien agradecido con Dios, ni siquiera gracias le das. Pero Dios nos da las salidas en todas estas cosas. Qué hermoso cuando nos traen buenos recuerdos. Y estos buenos recuerdos le trajeron a Pablo. Y fue a través de ese sufrimiento que el carcelero encontró a Cristo. Pablo recordó, no solo a ese carcelero, a Lidia y a su casa. Por eso, a la pobre muchacha esclava que había sido poseída por demonios y los otros queridos creyentes en Filipos, cada recuerdo fue una fuente de gozo para Pablo. No lo miraba desde el punto de vista de él, lo miraba desde bajo el punto de vista de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de escapar tantas cosas porque no lo miramos desde el punto de vista de Dios? Vale la pena preguntarte, y te lo digo de todo corazón, ¿soy yo la clase de creyente que trae gozo a la mente de mi pastor cuando piensa en mí? No sé si me explico. ¿Y qué me puse yo? Que cuando yo te tengo en mi mente, te tengo en mi mente y traes gozo a mí, como pastor. ¿Me has pensado eso? Pongámoslo un poquito más, mejor. ¿Eres un hijo que cada vez que tu padre piensa en ti, le traes gozo a tu padre y a tu madre? No sé si me explico. En el trabajo, ¿le traes gozo a tu jefe cuando te ve? ¿O a las personas le traes gozo cuando ellas piensan en ti, cuando te miran? ¿En tu trabajo, tus compañeros de trabajo? Habrá algunos que no quieren ni verte. No es cierto. Tu papá es tu papá y te sigue soportando a tu mamá, porque no le queda otra. Es que te quieres una cosa, pero que le traigas gozo.
Pero en la vida espiritual, a tus líderes espirituales, cuando piensan en ti, realmente le traen gozo. A ver, miro yo a fulano y dice, ¿me traerá gozo? ¿Qué pienso? ¿O me da dolor de cabeza? ¿O me quita los últimos pelos que tengo? Es interesante, ¿no? Qué gusto es verse con personas que cuando lo miran a uno y que pasa mucho tiempo, sabe quién es uno, y nomás lo miran. A mí me han dicho muchos, si es verdad, no lo sé. Si hoy en la mañana estaba pensando en ti, te iba a llamar. Bueno, solo con que lo diga, pues, me da gusto. Me da gusto. Entonces, vale la pena preguntarte, ¿soy yo la clase de esos creyentes que dan gozo a mis hermanos, que dan gozo al pastor cuando estos piensan en mí, cuando mi nombre suena? Wow. Mire ahí una hojita, Filipenses 4, 14, por favor. ¿Han conmigo? Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No estoy pidiendo dádivas, ¿ok, hermano? No se confunda. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia de Filipos fue una de las iglesias que participaba con Pablo, naturalmente ayudándole con el sostenimiento de su ministerio, o sea, la obra de llevar el Evangelio, en pocas palabras, si quiere verlo así. Recordemos, hermanos, que el Señor empezó la obra y Pablo estaba seguro de que el Señor la continuaría y la completaría. Pero nosotros no erramos si aplicamos estos versículos a la obra de la salvación y a la vida cristiana. Nosotros no somos salvos por obras. Si usted llega ahí a Efesios, por favor, capítulo 2. 8 y 9, que ya lo sabemos bien. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Póngale mucha atención. La salvación es buena, es la buena obra. La salvación es la buena obra, no se me confunda, que Dios opera en nosotros cuando confiamos en su Hijo Jesucristo. No sé si usted me entendió, se lo voy a repetir. La salvación es buena obra que Dios opera en nosotros cuando confiamos realmente en su Hijo Jesucristo. Entonces, en pocas palabras, no somos salvos por obras, si quiere verlo así. No somos salvos por obras. Entonces, todo esto, si nosotros vemos ahí en el capítulo 2 de Filipenses y vemos el versículo 12,
Por favor, ¿están conmigo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación y con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena ¿qué? Voluntad. Se nos dice que Dios continúa trabajando en nosotros a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. En otras palabras, si quiere verlo así, la salvación incluye 3 aspectos de su obra. Entonces entramos a ver su obra y por eso es que tenemos de tener una mente sencilla, una mente sumisa, una mente espiritual y una mente segura. Entonces, en otras palabras, les dije yo, la salvación incluye 3 aspectos de su obra. La primera es la obra que Dios hace por nosotros. Póngale mucha atención para que usted entienda. La primera es la obra que Dios hace por nosotros y a esto se le llama redención. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, la obra que Dios hace por nosotros es la redención. Esa es la primera. Entonces, cuando vemos nosotros redención, es que prácticamente, si quiere verlo así, Él es un sentido comercial. Él pagó por nosotros. En pocas palabras, la salvación, éramos esclavos del pecado. Y nosotros, Él nos compró. Por eso es la primera obra que Dios hace en nosotros, somos redimidos. Es la redención. ¿Está conmigo? La segunda obra que Dios hace con nosotros es la santificación. Es decir, que en pocas palabras, no solo nos compró con la preciosa sangre de Cristo Jesús, porque había un pago, y tú no pagaste, ni yo pagué, sino que fue un regalo, un gratuito, pagó con su sangre. ¿Y qué pasó? La santificación. ¿Qué significa santificación? Vivir apartado, vivir una vida santa. Apartado, es santo. Cuando dice que somos santos, estamos viviendo santificados, santificación. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando nosotros vivimos en santificación, lo que Dios está diciendo es que no solamente te compró, sino que te apartó. Cuando usted va al mercado, usted compra tomates, ¿no? ¿No es cierto? Y si compra 5 tomates, ¿qué hace usted? Usted los paga, ¿verdad? ¿No es cierto? Pongo esto muy vago, pero para abrirle mejor la idea, aquí está el montón de tomates, porque así los ponen. Si usted agarra un tomate así de abajo, se le vienen todos encima. ¿Sí o no? Entonces usted dijo, voy a comprar 3 tomates. Y quiere verlo así. Entonces compra los 3 tomates y entonces se va y los deja ahí. ¿Eso hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Nunca han comprado tomates? Bueno, los varones lo creo. A mí si a cada rato me van a comprar tomates. ¿Qué se hace? ¿Alguien? ¿Qué los lleva? ¿Perdón? ¿Pero cómo se lo lleva? Los agarra. ¿Se va jugando qué? Los agarra y los lleva a pagar. ¿Y cómo los agarra? Se echa una bolsita. ¡Ah! ¡Los apartó! Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Los apartó. ¿De qué los apartó? Del montón que está. Del montón de tomates que estaba ahí. ¿Y ahora qué? ¿Los paga y de quién son? ¿Son de los que están ahí? Son suyos. Son míos. ¿Y cómo puedo hacer? Pues la hermana hoy en la mañana en el desayuno hizo tomatada con chile y nos enchiló. Dice, ¿pica esa?
poquito, nada más, ya. Entonces todavía tengo los efectos, ¿no? Porque a mí me hace mal, pero para ahora estaba rico, no estoy diciendo que está malo, estaba rico, pero yo ya no puedo, digo yo. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Cristo en el mundo. Y mira, solo imagínense aquí un montón de cabecitas. Y el mundo. Y ya no. Y Él nos compra. Y a la bolsita de la santificación. ¿No es cierto? ¿A quién le pertenece? ¿Le pertenece a Satanás? No. Satanás es un supermercado, ¿ok? Que quiere verlo así. Ya no van a ir a comprar nada. ¿Le pertenecen a quién? Porque lo compró, el precio. Y el precio fue la sangre de Cristo. Entonces Él nos compró de la esclavitud del pecado. El pecado tenía poder sobre nosotros, porque nosotros teníamos el hábito de estar pecando constantemente en el mundo. Pero ahora que Él nos aparta, nosotros ya no tenemos ese hábito constante, la constancia de estar pecando. Aquí vas a caer en pecado, pero no vas a tener el hábito de estar pecando, porque eso le pertenece a nosotros. Porque el pecado, el poder del pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso murió Cristo en la cruz, porque pagó. ¿Para quiénes? Para aquellos que son santificados. Grábenselo, hermano, porque esto te va a servir en tu vida. Y eso es lo que realmente nos está diciendo cada uno de nosotros. Estas son palabras de salvación, redención, santificación. Pero ya nosotros somos redimidos, nos compró, somos santificados, entonces son obras. La obra de Dios que hace por nosotros redención. La obra que Dios hace en nosotros es santificación. Y la obra que hace a través de nosotros es el servicio. ¿Qué estoy diciendo? Nos compra. Nos santifica. Y en pocas palabras, ¿ahora qué? Si nos compró, le pertenecemos a Él. Tenemos que tener servicio. Tenemos que ser servidores de Cristo. No sé si me explico en lo que estoy hablando. ¿Me está entendiendo claro? Compró los tomates, los separó. Aquí, redención. Aquí, santificación. Los apartó. Y aquí, yo voy a hacer tomates revueltos con tomate y cebolla. Ahí va el servicio. ¿Le sirvieron o no le sirvieron? ¿Y cómo le sirvieron? Me gusta, ay, ¿cómo va a ser los tomates? Ay, que agarre tomate de Roma, que agarre tomate de no sé cómo se llama el otro. Pues aquí es igual. Hago este ejemplo vago, pero creo que aquí entendemos, ¿no? En lo espiritual, ¿qué pasa? Primero es, ¿qué es primero? Redención. Amén. Y después, ok, apartado. ¿Y después qué? Servicio. No hay alternativa. Por eso yo digo, entre nosotros, no es venir a sentarse, hermanos, es venir a servir. ¿Servir qué? La obra que tanta necesidad hay. Dedíquese a ganar almas, ahí va a ver qué va a pasar, no le va a alcanzar el día. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Oiga, para buenas ¿qué? Obras, ese es el servicio.
los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, andar en ellas, no para que solo las leas. ¿Está correcto o no está correcto? Primera de Juan, capítulo 3. Esta obra continuará, va a continuar hasta que veamos a Cristo, y entonces la obra va a estar terminada. Eso es lo mejor. Está en obra, hermano. Tu obra no ha terminado. Muchos ya están terminando la obra, no hacen nada. ¿Están conmigo, hermano? ¿Están conmigo? Amados, ahora somos hijos de Dios. Claro, porque nos compró y nos apartó. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, estoy hablando de 1 Juan 3:2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Por lo que le veremos tal como que, como Él es. Qué tremendo. Le veremos como tal como Él es. Fue una fuente de gozo para Pablo saber que Dios estaba todavía obrando en la vida de sus hermanos creyentes en Filipos. Por eso miramos un poco brusco, pero es cierto. Para algunos me han venido a decir, bueno, se mira como que Pablo es muy valentón y todo. No, Pablo está poniendo de ejemplo, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una fuente de gozo para Pablo saber que estaba obrando en Filipos, en la vida de los hermanos en Cristo. Dios todavía está obrando en ti. Pero parece como que ya terminó todo. Y si termina en ti, cuando Él termine la obra, vas a estar en el cielo. Ahí se terminó, en el cielo. No. Algunos dicen que ya son cristianos, ya hicieron todo, ya hicieron mucho y regresan al mundo. ¿Es así? ¿Ese es el plan de Dios? No. Regresan al mundo. ¿Por qué regresan al mundo? Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un cristianismo falso. No que haya dos evangelios. No es que hayan dos clases de cristianos. Hay solo uno y es genuino. Y estamos hablando naturalmente del genuino. Y tú dices que eres salvo, pues demuestra que eres salvo. Después de todo, esta es la base real para una comunión cristiana, pero una comunión gozosa de tener a Dios obrando en nuestras vidas. Día tras día Dios obra en nosotros, día tras día mora en nosotros. ¿Están conmigo? Andamos en pleitos, hablamos en problemas, porque no hemos entendido qué es la mente, la actitud de la mente sencilla, la actitud de la mente sumisa, la actitud de la mente espiritual, la actitud de la mente segura, para poder combatir esos 4 cosas que nos quitan el gozo. Hay pleitos en nuestros hogares, hay problemas, circunstancias de que no la estamos pidiendo y nos vienen gratuitas, ¿sí o no? Problemas que no queremos, problemas que no son de nosotros. Y a veces estamos con mi esposa discutiendo ciertas cosas y ella me mira a mí, yo la miro a ella y decimos, si este problema no es nuestro. El problema no es nuestro, no lo trajimos nosotros, ni usted, ni yo, ni nada. ¿Se ha visto
usted lo que es fricción? ¿Sabe usted lo que es fricción? Fricción. Fricción es que si hay un roce con algo, puede tirar chispas. Y si hay gasolina cerca, no necesita prender un fósforo, ¿ok? ¿Está conmigo? Voy a terminar con esta ilustración, ¿ok? Terminar lo que es, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué tema estamos viendo? ¿Qué tema estamos viendo? Por ser primero, le di, ¿cuánto les di? ¿Qué les olvidó? ¿Cómo aumentar el gozo? ¿Recuerdan? Eso es. Miren, voy a terminar con esta ilustración. Parece que hay fricción en nuestro hogar. Parece que hay fricción en nuestro hogar. Una esposa preocupada le dijo a un consejero matrimonial: hay fricción en nuestro hogar. Realmente no sé cuál es el verdadero problema, dijo la esposa. La fricción realmente es causada por una o dos cosas. No sé si me explico. Me refiero, estoy hablando a la fricción espiritual, ¿ok? Pero para entendernos tengo que llegar a lo material para que podamos entendernos, si quiere verlo así. Entonces, ella dijo, esta mujer llegó con el consejero y le dijo, parece que hay fricción en nuestro hogar. Ella preocupada, naturalmente, se lo comentó al mensajero. Pero realmente no sé cuál es el verdadero problema. Así hacen muchos en el hogar, pero hay fricción. La fricción es causada por una o por dos cosas. O podríamos decir por una de dos cosas, sería más correcto decir. Entonces dijo el consejero, y para él ilustrarlo, en su escritorio había dos bloques de madera. Ahí encima de su escritorio, dos bloques de madera. Si un bloque se está moviendo, vamos a ver, un bloque como de ladrillo, no tengo dos cosas acá. Creo que tuviera dos signales para demostrárselo, pero lo que quiero decir, si un bloque, digamos que en mi mano es un bloque y este es un bloque, ¿estamos conmigo? Si un bloque se está moviendo, este está quieto, pero este se está moviendo, y el otro está inmóvil, ¿qué hay? ¿Este bloque cómo está? ¿Se está moviendo? ¿Pero este qué? Bueno, ¿Y entonces qué hay? fricción, ¿Qué hay? hay un roce, Ya digo la palabra correcta. ¿Qué hay? fricción. Fricción. ¿Está conmigo? Ya siento caliente en mi mano, ¿ok? Con una mano que ponga usted ahí, haga así. Hagan así. ¿Qué siente? Así rápido. Calor. Se siente calor. ¿Por qué? Porque hay fricción. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, si un bloque está moviéndose y el otro está inmóvil, permanente, entonces hay fricción. O, como ustedes lo hicieron, o si los dos están en movimiento, pero en dirección opuestas, ¿qué hay?
¿Qué hay? Hay fricción. ¿Sí o no? Los dos se están moviendo. Si uno se está moviendo, hay fricción. Si los dos se están moviendo, uno viene para acá y el otro va para allá. Al revés. Hay fricción. Ahora, le dijo el consejero, ahora dígame usted a mí, en el caso suyo, ¿cuál de los dos es la causa? ¿Cuál de los dos es la que está causando fricción? ¿Son los dos? ¿O es uno? Ay, tengo que confesar que he estado retrocediendo en mi vida cristiana y mi esposo realmente ha estado creciendo de igual manera. Y cuando eso sucede hay fricción, ¿sí o no? ¿Me escuchó eso? Si uno retrocede, ¿qué es lo que va a pasar? El otro va para adentro. Estoy hablando espiritualmente, ¿ok? Amén. ¿Está conmigo? Si alguien de ustedes como esposos se para, va a haber desacuerdo en el hogar. Y ella exclamó. ¿Qué fue lo que ella exclamó? Con sinceridad, fue sincera y le dijo al consejero matrimonial, tengo que confesó que he estado retrocediendo en mi vida cristiana. Y si retrocede y el otro va, hay fricción. Y no llegan a ningún acuerdo. Y mi esposo realmente ha estado creciendo. La esposa admitió, ahora me doy cuenta que lo que necesito, ¿qué es? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? A ver. La mujer está en problemas, está pasando problemas, fricción, conflicto. Lo confesó. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer? La Biblia no tiene ni siquiera una solución. Se da cuenta que por eso es que me gusta esto, porque Pablo nos está diciendo claramente, y eso que nosotros, fíjense, nos olvidamos tan rutinamente que nos olvidamos que esto pasa en nuestros hogares. Ella lo admitió. Ahora me doy cuenta que necesito. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo primero que necesita? ¿Qué es lo que ella necesita? ¿Alguien? ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Qué fue lo que ella recordó? ¿Qué fue lo que dijo? Tengo que confesar. Que está retrocediendo en su vida cristiana. Y por eso hay fricción. Y mi esposo realmente está creciendo. Entonces ahora me doy cuenta de ella. Ella dice que tengo necesidad. ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad hay ahí? ¿Qué fue lo que perdió ella? ¿Perdón? No oí. ¿Nunca qué? Que necesita crecer. ¿Y cómo va a crecer? Lo que perdió fue la comunión con ¿quién? ¿Con su esposo? Con Dios. A veces nuestras ideas entre esposos no resultan porque realmente estamos fuera. Y estamos, eso, que si alguien espiritualmente se para, va a haber fricción porque el otro sigue. Y a la hora que pongan sus pensamientos espirituales, como estamos hablando de las actitudes del pensamiento, son los primeros que vienen. Hay fricción, hay problema. No sé si me explico. Entonces tiene que regresar esa persona a la solución que tiene que hacer
es regresar su comunión con Dios. Y va a restaurar la comunión con el esposo. Tan simple, sencillo. Ahora sí se da cuenta a los problemas que nos metemos. Y si ella vuelve a la comunión con el Señor, ella va a poder aumentar su gozo, que anteriormente había perdido, pero tú puedes aumentar eso si tienes esos problemas. Puede ser de padre a hijo, de a padre a hija, de madre a sus hijos también. Y muchas veces eso es lo que nos pasa dentro de la iglesia. Hay fricción. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque han perdido la comunión con Dios. Hay fricción. Hay fricción entre el pastor, hay fricción entre los mismos, ¿qué mismos? Creyentes. Hay fricción. Pero en Dios, que aumentemos nuestro gozo, porque el gozo se aumenta. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta para el próximo, para miércoles, para proseguir con un nuevo tema. Amén. Entonces, todas estas cosas le aumentó el gozo. A Pablo no le aumentó el gozo. Solo con recordarlo le aumentó el gozo. O sea que solo con pensar a Pablo en los Filipos le traía gozo, que él se olvidaba de los problemas y las situaciones que se encontraba en esa clase de circunstancias. Cuando yo estaba enfermo, cuando estaba en estados intensivos, yo sabía que mis hermanos estaban orando por mí. Y permítame decirle, hasta todavía encuentro familia que pusieron en otras iglesias fuera de aquí y fuera de otros países, estaban orando por mí. Porque han llegado y me han dicho, hermano, cuando han habido convivios, hermano, nuestra iglesia estuvo orando por ti. Hermano, que tú eres así, si nuestra iglesia estuvo orando por ti. Y saben una cosa, yo sabía que la iglesia estaba orando por mí. Porque dice el Señor que donde hay más de dos, ahí está Él. Y si aquí se juntaron 2 o 3 pelones como yo, era más que suficiente, porque estaban apoyando en oración. Y en otras iglesias, y me han venido a decir, estuvimos orando por ti, hermano, estuvimos orando por ti. Después que los he encontrado, después de años atrás, pues ya ha pasado, ya van para 3 años, ¿no? ¿Cómo no voy a agradecer uno eso? La oración. Que sabemos que hay hermanos que los estiman y oran por uno. La oración, tengo mucha fe en la oración. No se olvide de orar. Haga su lista en la noche. Jóvenes, niños, no solo mires tú mismo y pides oración por ti. Ora por los hermanos. Ora por la situación de la iglesia. Hay que orar. Amén. ¿Están contentos? Amén. ¿Están tristes? Bueno, nos vamos a poner de pie y hermano Adolfo, nos despides en oración, por favor, dándole gracias al Señor por la mañana, tarde, que nos traiga bien para el día miércoles. Y también gracias por traer a Keila, parece que vino bien a salvo. Oremos.
Gracias, bendito Señor, por su palabra que fue expuesta en este día, Señor, en el día de usted, y por habernos traído, Señor, para regocijarnos en su santa y bendita palabra. Rogando, bendito Señor, por el predicador que sea usted, con él siga llegando la sabiduría, la salud, Señor, para que pueda seguir enseñándonos, Señor, de este libro de Filipenses, Señor, para que nosotros podamos retomar su palabra, Señor, y poder ponerla en práctica. Ahora le ruego, bendito Padre, y llévenos con bien a nuestros hogares, y si es su santa y bendita voluntad, también, bendito Señor, tráiganos nuevamente el miércoles para poder seguir aprendiendo de su santa y bendita palabra. Rogando también por los enfermos, bendito Señor, que sea usted con ellos, y también le ponemos el día de mañana en sus santas manos, Señor, que nos lleve a nuestros trabajos, Señor, y que podamos hablar de usted, bendito Padre. Fortalezcanos, Señor, en su santa y bendita palabra, Señor, y todo esto que le pido, bendito Padre, que no se haga mi voluntad, sino la suya, en el precioso nombre de mi único Señor, Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por su palabra que nos ha dado en esta tarde. ¿Está usted contento? Amén. Bueno, vamos a alabar a nuestro Dios con este canto que es gratitud, y después ya tenemos orando para ser despedidos de la casa del Señor en esta tarde.
estamos agradecidos con usted por este día, Padre, que usted nos dio. Gracias por su palabra que usted nos dio en este día, desde temprano en la mañana, Señor, hasta hoy en la tarde. Ahora, Padre, vamos a ser despedidos de su casa, vamos a nuestros hogares y rogando que usted nos guarde en el camino y si es su santa y bendita voluntad, que cada uno de nosotros podamos regresar el próximo miércoles aquí a su casa para seguir aprendiendo su santa y bendita palabra. También, Señor, en esta tarde pedimos por estos alimentos, Señor, que las hermanas prepararon para cada uno de nosotros, Señor, que usted les bendiga, Señor, bendiga a los hogares y bendiga, Padre Santo, también los trabajos, Padre, por los cuales usted nos da para que podamos, Señor, vivir en este mundo, Señor. Gracias por todas sus bendiciones. Todo eso, Señor, se lo agradecemos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga y saludos, hermanos. Y ahí van, las hermanas han preparado algo para que